aquí en todas estas prédicas que hemos estado teniendo y que le doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes, vamos a continuar con el tema. Y le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, porque espero que así como el Señor estuvo hablando a mi corazón durante la semana al preparar el tema, les habla a ustedes. Dios nos habla a todos de diferente manera. En una clase anterior ya hay algunos matrimonios que están por aquí en la que les compartía cómo Dios habla de diferente manera a cada predicador, a cada siervo de Dios. Y les decía de un seminario en el cual fuimos mi esposa, mis hijos y yo a Morelia, Michoacán, a un seminario de líderes y pastores, y cómo se hizo un ejercicio. Ese ejercicio se hizo con varios pastores de diferentes iglesias y predicadores, y les dijo el líder que estaba llevando la clase: quiero que el tema sea sobre la higuera. ¿Han escuchado esa prédica? Sí. ¿Han escuchado la prédica de la higuera? Esa higuera que cuando Jesús pasó le exigió fruto y la secó. ¿Sí la han escuchado algunos? Y cómo en ese seminario fueron 10 predicadores diferentes. Y todos la misma prédica de lo mismo. Nos desconcertamos muchos. Pero cuando empezamos con el taller, vimos cómo obra el Espíritu de Dios en cada uno de los que Dios usa para el ministerio. Fueron 10 prédicas diferentes sobre el mismo tema. Ahorita estamos hablando sobre bendecir a los hijos. Habíamos estado hablando de Jacob, creo que se llama. ¿Quién más? Esaú, ¿quién más? Ya se nos olvidaron, y apenas van 15 días o 3 semanas que estamos estudiando todo esto. Todos los hijos de Jacob. A los hijos de Jacob, ¿quién más? ¿Cómo bendijo a Salomón? Claro. ¿Y sabes qué? Tú eres un hijo de Dios. Amén. Dios a ti te está enseñando y Dios a ti te quiere bendecir. En las prédicas hablamos de los hijos de ciertos personajes de la palabra de Dios que fueron bendecidos y que Dios tenía un propósito en cada uno de ellos. Dios tiene un propósito en ti que estás aquí. Amén. Cuando el Señor llegó y el Señor se hizo hombre, lo hizo con un propósito. ¿Qué propósito era el que Dios tenía al mandar a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros? Salvarnos, pagar ese precio por ese pecado que cometimos de desobediencia. Es lo que nos encanta a los papás de los hijos. Cuando nos desobedecen hasta festejamos, ¿cierto o no es cierto? Pues les agradecemos. ¿A poco sí deben ayudar? Claro que no. A Dios tampoco le gusta que le desobedezcamos. Cuando el Señor vino, lo primero que hizo fue enseñarnos la voluntad de Dios, el tener la esperanza y la fe puesta en el Señor. Y a los apóstoles los traía de un lugar a otro, haciendo un recorrido, predicando la voluntad del Padre. Les enseñó a amar con todo el corazón. Wow. Se han ido clases de algo sábados, por lo que veo. Con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más importante de Deuteronomio 6:5. Poco a poco Dios ha ido obrando en cada uno de nosotros y nos ha ido cambiando. Muchas veces no nos damos cuenta, pero hay gente que nos conoce de mucho tiempo y se va dando cuenta cómo nos vamos transformando. Cuando tú aprendes a recibir a Dios, porque ¿qué es lo primero que nos piden cuando nos comparten?
el plan de Dios en nuestras vidas. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Que lo reconozcas, que lo aceptes. Dice, a ver, Leti, tú aceptas a Cristo Jesús en tu corazón como tu único suficiente Salvador y toda tu familia ya es salva, ¿cierto? ¿Ok, sí o no? No. Bueno, la salvación es personal. La salvación es personal. Cada uno tenemos que tomar la decisión. Que sí es una bendición que uno de tu casa obedezca a Dios como su hijo, porque tú vas a llevar esa palabra a aquellos que son tu familia, tu entorno. Anteriormente yo les he compartido que las iglesias a las que yo había asistido desde muy joven eran iglesias misioneras. ¿A qué se refiere esto? Nos encantaba salir a predicar, a compartir la palabra de Dios, a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué pasaba? Empezaban, nos enseñaban, tomábamos clases, los jóvenes, nos hacían grupitos, y cuando íbamos a compartir la palabra de Dios, empezabas con que, oye, fíjate que Dios tiene un plan para ti, pero ya se me olvidó el versículo, no me acuerdo si estaba en Apocalipsis o en Juan, era el 3:20 o era el 3:16, pero Dios te ama. ¿Tú crees que ese es un buen testimonio? No. ¿Sabes cuál es un buen testimonio? Que tú le digas, Dios está obrando en mi vida, porque yo era así, y Dios me está cambiando. Amén. Yo así como ven de chaparrito, era un peleonero bien hecho. Y tengo los nudillos llenos de cicatrices. Y a mí no me interesaba que estuvieran grandotes. A mí me volteaban a ver mal y sobres. Me expulsaron de muchas escuelas. 4º año de primaria, venía de México, me expulsaron, acabé en Morelia, Michoacán, en la escuela, porque ya me querían. ¿Pero qué crees? Dios un día mandó a un joven a la casa a tocar, y mi mamá abrió, y yo escuchaba que le decían que yo llegaba a platicar. ¿Sabes qué quiero? Que todos tengamos como propósito llegar a el mensaje los domingos. Sí. ¿Cómo está? ¿Alabanza de lo qué? La palabra. Es como si yo quiero brincar de aquí a allá. Ya no brincamos un paso. Alabanza, adoración. Primero alabanza, primero es oración, alabanza, adoración, es lo que nos permite prepararnos con los cantos, escuchando, entendiendo lo que estamos cantando para el mensaje de Dios. Y muchas veces no sabemos. Y ahí los hermanos que están preparando lo del culto están viendo, oye, ¿y de qué va a predicar? Oye, ¿qué cantos vamos a poner? ¿Saben que Dios es tan maravilloso que me manda Josué? ¿Qué cantos quieres que pongamos? Le dije, te sugiero estos, pero sé que Dios va a orar. Y acá hablaban los cantos que entonamos. Acabamos de cantarlos. De la fidelidad de Dios. La De fidelidad. honrarlo, de adorarlo. De adorarlo. Todo es de Dios, es el reino. El reino, el poder. Que si Dios está en nosotros, no nos falta. Que Dios está aquí. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios está aquí? Amén. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Y si tú aprendes a creerle a Dios, vas a aprender a creer sus promesas y hacerlas tuyas. Ese amor que Dios pone en tu corazón cuando llega esa persona y toca tu casa, o a tu puerta, o a tu vecino, o a tu vecina, a tu hija, a tu hijo, a tu padre, etc., está viendo que el amor de Dios se refleja en su corazón. Porque dice la palabra de Dios que tu boca habla, ¿qué?
De tu corazón emana. ¿Cómo dice? Acuérdense. De la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes a Dios en abundancia, ¿de qué vas a hablar? De Dios, de su amor, de su misericordia, de su plan. Dios le enseñó a los discípulos el amor, la importancia del perdón. ¿Quiénes hemos aprendido a perdonar? Pero perdonar de veras de corazón. Amén. No de cuando cometemos un error y llegamos a un café y invito a mi esposa, a mi princesa, oye, te invito a un café, y digo, oye, perdóname, fíjate que me equivoqué. ¿Y qué va a decir ella? Bueno, sí te perdono, pero no se me olvida. Entonces, ¿perdonó o perdonó? No se perdona, de esa manera no se perdona. Cuando se perdona de corazón, lo echas para afuera de tu vida y que no te haga daño. Hemos tenido talleres con matrimonios que tienen problemas con los hijos y cuando platicamos, cuando oramos, cuando nos empiezan a externar esa situación que están viviendo, ¿qué creen? Ese problema de hace 5, 10, 15, 20, 30 años sigue ahí. Y destruye el alma, destruye el corazón, no permite que el amor florezca, no permite que la bendición de Dios esté en tu vida. Sigues teniendo ese rencor, ese enojo en tu corazón, en tu vida. Jesús dijo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Fuerte? Tenemos que aprender a perdonar. La oración. ¿Cuántos acostumbramos a orar en la semana? Aunque sea en el desayuno. Porque el desayuno, sí, ¿verdad? Nada más en el desayuno, y eso a veces, porque se nos hace tarde, córrele. Porque si no, no llegamos al trabajo, ya vamos en el camión y vamos volando y, Señor, guárdame, porque voy allí como papalote y tengo que llegar al trabajo en la puerta del camión. Y se nos olvida orar. Hay un versículo hermoso que dice, orar sin cesar. Debemos aprender a orar a Dios. Debemos aprender a pedir a Dios. Debemos aprender a esperar en Dios. Josué comentaba, ¿se acuerdan? Que decía que muchas veces desesperamos. Ahorita lo acabo de contar, ¿no? Sí. ¿No lo escuché mal? No. Muchas veces nos desesperamos. He orado por hermanos, hermanas, jóvenes que me dicen, es que tengo tantos años pidiendo a Dios que toque el corazón de mi esposo, mi esposa, mi hijo, pero no me contesta. ¿Dios no te escucha? Sí. Que Dios te está escuchando. Pero estás pidiendo realmente, clamando a Dios, pidiendo por eso que tu corazón desea. Muchas veces oramos, pero oramos así como que, pues le voy a volver a pedir a ver si. A ver si se puede, a ver si me contesta. No, debemos aprender a orar con firmeza, a confiar en que dice la palabra de Dios, aprender a declarar como si ya fuese hecho. Esa es la fe, esa es la esperanza, eso es lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús enfatizó y dejó claro que es el único camino de Dios Padre y el único a través del cual obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. En Juan 14:6, mientras Jesús hablaba con sus discípulos, Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, vas creciendo espiritualmente. ¿Me ayudas con la presentación que te puse? ¿Qué dice ahí? En las letras negritas. No puedes dar lo que no No puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo vas a dar amor a otras personas si tú mismo no tienes amor por ti mismo? Si tú mismo no tienes amor por Dios.
si Dios realmente no está en tu corazón. Muchas veces me gustaría comentarles, nos vemos envueltos por una euforia, una psicosis colectiva en la que una ocasión, hace muchos años, muy pequeños, mi padre nos llevó al Estadio Azteca a un partido de fútbol de la selección juvenil, ya no creo, los de 17, 21 años, no recuerdo, que jugaba contra Australia. Mi mamá, pues, el fútbol, pues, la verdad, no le llamaba la atención en absoluto. Pero estábamos en el estadio, mi mamá distraída, nos dieron publicidad, distraída, y en su vestido empezó a hacer pedacitos de papel para entretenerse en algo, porque ella no le encontraba ningún chiste a ese juego, a ese partido. Pero empieza la euforia de que empieza a jugar México, y empiezan a echar porras, porque fue aquí en el Estadio Azteca, y empieza a hacerse una psicosis colectiva, y mi mamá después estaba gritando que no sabía si eran los amarillos o los verdes a los que le tenía que echar porras, pero ella echaba porras. Y alguien anotó gol, se levanta, porque todos brincaron, y en esa psicosis, ¡pum!, voladera de papelitos. Padrísimo el evento. ¿Realmente crees que disfrutó del fútbol? Pues fue feliz. Estuvo contagiada por el momento. Disfrutó ese relajo que andaba en ese momento. Pero ¿sabes qué? Esta euforia de Cristo Jesús en tu corazón, tú sí la debes externar todo el tiempo. Donde estés. Si alguien te ofende, bendícelo. Si alguien te agrede, ora por él. Eso es el perdón. Eso es lo que Jesús estaba enseñando a sus hijos. ¿Quiénes eran sus hijos? Los apóstoles. Y eso llevaba a todos los pueblos. La enseñanza. El versículo de Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este consejo ayuda a tener éxito en la educación de los hijos. El ministerio de ser padres es una labor extraordinaria que no se puede exagerar su responsabilidad. Cambias la imagen. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué imagen es eso? Los que estuvieron por ahí en una clase conmigo hace unos sábados, vieron que era eso. Claro, más dibujado porque no tenemos con qué proyectar, hicimos en un pizarrón rápido y solo tenemos un marcador de un solo color. ¿Qué es? Una raíz. Pero vieron la primera, que era la imagen primera. No las regresas. ¿Qué era la primera imagen? Una semilla. Eso es lo que Dios estaba sembrando en ellos, y es lo que está sembrando en ti a través de las clases, a través del conocimiento, a través de la educación, a través de la formación, a través de las prédicas. Esa semilla en tu corazón, para que después, cuando tú la siembras, haga una raíz. ¿Qué propósito tiene esa raíz? ¿Dar qué? Fruto. ¿Dar fruto? ¿Cuál sería un proceso natural? El árbol, el crecimiento, el desarrollo, el fruto. Crecimiento, desarrollo. Eso nos va a permitir primero estar bien cimentados, bien firmes. Si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, ¿qué nos va a pasar si crecemos? Nos vamos a derrumbar. Cuando hay un problema, cuando hay una situación, nos vamos a derrumbar, nos vamos a caer, no vamos a tener esa fortaleza de esas raíces bien profundas y bien agarradas que nos permitan aguantar cualquier ventarrón. ¿Cuántos se han visto ahorita en las noticias de árboles caídos, de inundaciones y demás, donde se reblandece la tierra, y los árboles, por muy grandotes que están, se vienen abajo? Muchas veces la necesidad, yo he escuchado oraciones por trabajo, yo he escuchado oraciones por salud, yo escuchaba muchas oraciones ahorita que empezó el mensaje, y los he escuchado a través de todos los domingos, de las que luego nos mandan hermanos por WhatsApp para orar por ellos.
¿Sabes que cuando tú tienes una situación que no se ha resuelto, tienes un conflicto que no te permite concentrarte en la bendición de Dios? ¿Quién es el líder de la casa? No diga que la mamá. Aunque acostumbramos a decir la última palabra de los hombres, sí, mi amor. El papá. La Biblia puso un orden y la responsabilidad es del padre, pero conjunto con la madre. Si estos principios no los tenemos bien fundamentados, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Les vamos a educar con amor? Encontré un mensaje rapidísimo ahorita que estaba orando en la mañana, y es un consejo bíblico de Efesios 6:4 y Colosenses 3:21. Dice: a los padres se les exhorta a no tratar a sus hijos de una manera que los enoje, que los frustre, que los desanime. En lugar de provocar a ira, se les anima a criarlos en disciplina, en la amonestación del Señor, y en otras palabras, a educarlos con amor, sabiduría y autoridad. ¿Qué hacemos generalmente cuando nos enojamos con un hijo? Le gritamos: te dije que hicieras esto, te dije que... Yo les he compartido que yo entregaba, en vez de así, mi examen, con mi resultado meta, yo lo entregaba así. Porque, según yo, mi padre iba a ver un 9 en vez de un 6. ¿Qué crees que no se iba a dar cuenta? Claro que se iba a dar cuenta. ¿Y qué hacía? Se enojaba. Porque no estás haciendo lo que debes hacer. Pero muchas veces, en vez de exhortar, de orientar, de apoyar, ¿qué hacemos? Regañamos, reprendemos. Ahora, algo fatal para los jóvenes: quítales el teléfono celular. Se muere, se acabó la vida. Este planeta ya no existe. No hay nada que solucione lo que está pasando en este momento. ¿Ya con eso? Sí. Yo dije: pobrecito. Yo digo doble porque uno es personal y uno es del trabajo, y es una oficina ambulante esto. Y yo creo en los jóvenes. Yo creo que ahí traen todas las materias, la anatomía, o qué más llama doctor, la anatomía, química, física. Geografía, los que están tomando clases de matemáticas, ahí todas las ecuaciones, de los que están en química, hay todas las fórmulas, ahí tiene toda su información y tú se lo quitas. Si el joven está lleno de información para su clase, ¿cierto que no estamos para eso? Yo sí, de acuerdo. Por eso no nos dejan entrar con segunda lección. Pero ¿qué deberíamos haber hecho? ¿Qué hizo Jesús primero? ¿Regañó a los apóstoles porque no sabían de Dios? A ver, cuando iban, les dio un gran mandato. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, tus hijos, ¿cómo le vas a predicar a tus hijos? ¿Cuándo le vas a enseñar a tus hijos? Muchos, tristemente, y se lo voy a compartir como testimonio, porque no tiene mucho que acabamos de vivir. Yo lo viví de joven. Íbamos a la iglesia para que nos pusieran a hacer qué hacer en la casa. Íbamos a la iglesia porque había que pintar, porque había que barrer, porque había que trapear, sacudir, arreglar o hacer algo en la casa. Tristemente, de adultos,
siervos de Dios, que es una persona que es mi familia, prefería irse a la iglesia a servir como secretaria que cuidar a su mamá de 94 años que no se podía mover. ¿Se acuerdan que nos dijo el pastor la semana pasada? Peor es aquel que no provee para su propia casa. Ponemos de excusa venir a la iglesia para no cumplir con nuestras responsabilidades. Cuando a nosotros nos empezó a llevar mi madre a la escuela bíblica de vacaciones, nos decía, para que puedas tener la bendición de ir y aprender de Dios y convivir con jóvenes, tienes que hacer esto que es tu responsabilidad y vas a tener la bendición de poder ir y conocer de Dios y aprender de Dios y ver que la bendición de Dios te va a sacar adelante. ¿Pero qué hacemos la mayoría? Los tachamos a los hijos. Oye, te dije que limpiaras tu habitación. Eres un flojo. Y al otro día, oye, ¿a qué hora vas a hacer tiempo para hacer lo que te dije? Y otra etiqueta. Sí, ya sé, eres un flojo. Oye, mamá, es que yo creo que de las carreras complicadísimas es lo de la medicina, no sé. Pero se me hace más difícil una carrera, por ejemplo, a mí que soy mecánico, ingeniero mecánico, que la llegue a regar y se pongo un fierro y a otro fierro y lo pongo y listo. A una persona que es doctora que le dio una inyección que no era y se le pegó. No pasa en México, pero puede pasar. Y mi respeto, porque la doctora se quedó, pero se equivocó en algo. Le tenía, por ahí salió una noticia que le tenían que amputar una pierna a una persona porque tenía un problema y ella amputaron la que estaba bien. ¿No lo vieron en el noticiero? Es sorprendente eso. No lo podía yo creer. Que cuando no estás concentrado en lo que debes estar, puedes cometer errores. Si vas a educar a tu hijo en el camino del Señor, ¿dónde debes estar? En el camino del Señor. Avanza la imagen, por favor. Ahora sí, tenemos un crecimiento espiritual, ya es un tronco de un árbol, que esas raíces lo están deteniendo y que tiene un propósito. La que sigue, por favor. ¿Qué es? Un follaje, ¿sí? Va creciendo, se va fortaleciendo. Eso lo vimos en una clase, y los que estuvieron en la clase lo han de recordar. ¿Y qué propósito tenía haberlos enseñado de esa manera? ¿Qué sigue? Una floración. Cuando el árbol ya es maduro, tiene buenas raíces, tiene buen tronco, empieza a reverdecer, ahorita sobre todo con la lluvia, ¿no lo han observado? Todas las avenidas ya no son esas varas secas y feas que se veían por ahí. Ahora ya están verdes, bonitos, muchas flores. Esos son unos cerezos japoneses. Que después de esto viene un fruto. ¿Qué es ese fruto? Lo que Dios pide de ti. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti. Yo les preguntaba en esa clase, ¿en qué etapa del crecimiento están ustedes? Y no por criticar, porque no somos quien para criticar. Yo les decía, ayúdenme a dar la clase porque yo no sé de la Biblia. A algunos les cae un poquito de gracia, pero es en serio. ¿Sabes cuántos años tengo estudiando la Biblia? ¿Cuántos años estoy en seminario? Y siento que no conozco ni el 10% de la Biblia. Escucho pastores predicar, y por eso les dije el ejemplo de la prédica de la higuera, donde nos decían, es injusto que si no es tiempo de fruto, Jesús le haya exigido un fruto, y lo secó. ¿Es injusto?
sí y no. Pues ¿cómo si no es temporada va a haber fruto? ¿Qué pasa cuando no hay un fruto en temporada? Se encarece el poco que hay. Y cuando hay muchísimo, pues baja de precio, todo el mundo quiere ese fruto. Cuando no hay ese fruto, es precisamente lo que Dios te está enseñando. Que aun cuando no sea tiempo de dar ese fruto, tú sí puedes dar ese fruto. Hablamos de un Dios de imposibles. ¿Sabes por qué no lo sanamos? Porque no le creemos a Dios. No creemos que Dios puede sanarnos. ¿Sabes por qué no encontramos un trabajo? Porque estamos temerosos y agarramos y nos inscribimos en tal empresas que son headhunters y que nos van a buscar trabajo, que nos van a buscar colocarnos. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Hincarte, clamar a Dios su bendición. Si tú quieres educar a tu hijo, si tú quieres esa bendición para tu hijo, lo primero que tienes que hacer es aprender qué le quieres enseñar a tu hijo. Hay familias en las que dice el papá, es que, a ver, yo soy ingeniero, les digo el caso personal de mi familia. Mi abuelo estudió ingeniería mecánica, que el Dios tenga su santa gloria. Mi padre estudió ingeniería mecánica, máquinas herramientas. Yo soy ingeniero mecánico industrial. Mi hermano es ingeniero mecánico. Pero mi papá decía, pero yo quiero un abogado, a mí me gustaría tener un hijo abogado. Mi hermana menor estudió abogacía y salió con honores y en escuela privada y fue la única que tuvo la oportunidad. ¿Sabes qué ejerce? El lugar. Porque no es algo que ella quería. Fue algo que otra persona deseaba. Por eso te digo a ti, si tú quieres ser bendecido por Dios, tú toma la decisión de ser bendecido por Dios. ¿Tú quieres la bendición para tu hijo? Toma la decisión y haz que esa bendición sea para tu hijo. No lo etiquetes. Hay veces es duro y dar y eres tonto y tú no puedes y tú quién sabe qué y tú quién sabe cuál. Yo era de puro 6, ¿tú crees que iba a poder acabar una ingeniería? Pues difícilmente alguien tendría fe y decir, uy, no manches, si en 2 más 2 te equivocas, imagínate en un cálculo mecánico, un proceso de automatización, una cosa de esas. Pues Dios es bueno. Yo tengo 2 maestrías. Después de 6 dices, ¿en serio? Pues sí. Dios lo puede lograr. Pero si tú confías en Él, si tú le crees a Él, tu hijo es problemático, sí, porque tú no has sabido guiar a tu hijo. Tú debes instruirlo en el camino de Dios, no obligar. No lo puedes obligar. Porque cuando tú quieras obligar a ese joven, a ese niño, que crea en Dios, lo que va a hacer es alejarse. Y se los digo porque conozco muchos líderes en iglesias, servidores de iglesias, que sus hijos no creen en Dios. Y líderes de toda la vida. Entonces Dios es mentiroso. No. Simplemente no hemos sabido guiar a nuestros hijos. Simplemente no hemos sabido decirle cómo Dios lo ama. No hemos sabido exhortarlo con amor para que Él logre las cosas. En vez de decirle, no puedes, te voy a decir que me dijo mi madre en una ocasión. Yo tengo un problema. No sé si la leucemia se cura. Yo aquí lo ubico muy rápido porque siempre está cantando aquí enfrente a la doctora. Y no sé si haya una cura para la leucemia. Pero a mí a los 15 años me la detectaron. Yo me la pasé en el hospital cuando cumplí 15 años. Yo lo festejé en el hospital. Y me empezaron ya a salir los brotes de los moretones. Hagan cuenta que me di una pelea y porque era pleitista, mi mamá al principio no me creía. Dije, anda, y ahora sí te pusieron una persistencia. Moretones por todos lados. Y era ese brote
de ese virus, de eso no sé qué sea, que es la leucemia. ¿Y sabes qué hizo mi mamá? Me bajó de la camilla donde yo me tenían a mí me daba pena porque nos ponen una batita que está todo abierto atrás y se ve todo, y todo el mundo te chifla, y nos hincamos y nos pusimos a orar. Y cuando estuvimos orando, mi mamá me decía: tú puedes si crees en Dios, tú te vas a sanar si crees en Dios, porque tú eres de fierro, tú eres de hierro, tú puedes lograrlo si crees en Dios. Dios te va a fortalecer y Dios va a echar fuera de ti esa enfermedad. ¿Y qué creen? Que no tengo esa enfermedad ya. Ya hace muchos años. Uy, qué buen médico le tocó. ¡Ah, qué padre! ¿Sabes que los médicos no sabían qué hacer? Pasó lo mismo que ahora en la pandemia. Y quienes estuvieron o trabajan en hospitales, desmientan. Llegaba una persona enferma y lo que hacían, si viene con oxigenación abajo de 70, ponle su etiqueta en el dedo para saber cuándo entró. Y los arrobaban. No sabían qué hacer los médicos, era un virus nuevo. No sabían qué tratamiento darles. No había el suficiente equipo para hacer algo por ellos. Les he compartido en ocasiones anteriores que mi padre, cuando yo estaba en una junta encerrado en casa, porque estábamos en plena pandemia, estaba oxigenando 47, que era lo normal. Llévalo al hospital, que le ponga su etiqueta y despídete de él. ¿Tú crees que era una solución? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías por tu hijo? ¿Tú qué harías por tu padre? Por tu madre, por tu hermano, por tu hermana. Cuando nosotros nos dijeron eso, en ese momento oramos y estábamos orando cuando la enfermera me dijo: es que no pueden estar aquí, necesitan retirarse. El médico nos dijo: lo primero que necesita es oxígeno, mételo aquí enfrente en el hospital de la Quebrada para que le pongan oxígeno. Y lo primero que hicimos, en vez de ir a conseguir el oxígeno, fue orar. Hablar bien mi padre. En el 21 estuvo muy, muy grave. Y por eso se los comparto. Y se los comparto porque lo viví. Porque yo estuve encerrado con mi mamá en su casa y vi cómo Dios obraba. Y hablamos al pastor y varias iglesias de la familia de parte de mi mamá, muchos son cristianos y pidieron en sus congregaciones: oren por Francisco Briones, mi padre. Y mi padre sanó. Y ahora párenlo si pueden, porque él no se aguanta. Dios obra. Dios te ama. Dios te va a dar la respuesta, pero créele a Dios. Y eso que tienes en tu mente, en tu cabeza, ponlo en las manos de Dios. Esa necesidad, ponla en las manos de Dios. Demuestra a tus hijos que tienes fe en Dios y que Él lo va a cambiar. Él lo va a bendecir. Muchas ocasiones no queremos poder lograr las cosas, pero porque medimos nuestras propias fuerzas. No hay que hacer las cosas con nuestras fuerzas. En un estudio que tuvimos hace un tiempo aquí con varios hermanos, les decíamos: no le ayudes a Dios, deja que Él obre. Muchas ocasiones queremos ayudar a Dios a buscar esa respuesta que nosotros queremos, pero realmente lo que quieren es para ti. Muchas veces Dios tiene algo más grande para ti. Muchas veces Dios tiene esa bendición más grande para ti. ¿Por qué muchas veces no nos la da? Porque no oramos, no clamamos, realmente no lo deseamos. Lo pedimos como si no le creyésemos. Tenemos que pedir con fe, sabiendo que nos va a ser dado. Cuando no sepas qué hacer, clama a Dios, ora a Dios. Yo no sé qué tan grande es tu fe y en qué etapa de crecimiento hayas estado, o estés ahora actualmente. Una hermana dijo: pues yo siento que estoy todavía en las raíces, y no es malo.
No es vergonzoso. Sabes que yo tengo, déjenme hacer cuenta rápido, 47 años de servir a Dios como líder de jóvenes, en ministerio musical, dirigiendo coros de iglesias, participando en las orquestas de las iglesias, dando clases, siendo misionero, siendo campeón de carreras cuando los vándalos nos corteaban. Ya habíamos agarrado una velocidad en las piernas que me permitió en la universidad ser corredor a la abierta del equipo de americano, porque yo había agarrado la habilidad para escaparme, y hasta eso cargó. Todo tiene un propósito en Dios. Éramos buenos para correr cuando los vándalos, cuando íbamos a testificar, venían con piedra tras nosotros y no le corres, te toca. ¿Y qué hago? O sea, en la universidad, pues, ¿qué actividad extracurricular tomo? Pues americano, con el físico que tienes, no inventes. Te va a ir como en feria, hay amigos que están de veras fornidos, grandotes. Y si te alcanza uno, te va como en feria. Pues fíjate que cuando estábamos en ese ministerio, yo tenía alrededor de 16, 17 años. Cuando llegué a la ingeniería ya había agarrado tal práctica para correr, que yo era corredor de fútbol americano. Y no me alcanzaban. Porque si me alcanzaban, pues me iba mal, con mi gran estatura. Entonces es cuando empiezas a hacer un recuento, cómo Dios tiene un plan para ti, cómo Dios tiene un propósito para ti, cómo Dios va respondiendo a tu vida. Pero ¿cuántas veces realmente analizamos eso? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Qué quiero que Dios haga en la vida de mis hijos? ¿Tú cómo quieres que tu hijo sea bendecido? ¿Como Jacob o como Israel? ¿Como Jacob o como Israel? ¿Cómo lo quieres? ¿Quién era Jacob? ¿Qué nos dijo el pastor? ¿Quién era Jacob? ¿El qué? El usurpador. O Israel, el que lucha con Dios. ¿A quién quieres? ¿Cómo quieres que sea tu hijo? ¿Es Israel que luche con Dios? ¿Es el triunfador? Fortalece primero tu vida en el Señor para que puedas dar eso que quieres para tus hijos. Dios dio todo a su Hijo unigénito para que todos y cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven en redes sociales, sean bendecidos. Tú eres bendecido en gran manera. ¿Quién desayunó en la mañana? Y el que no es porque se levantó tarde como yo, porque se elige. ¿Te falta techo en tu casa? ¿Te falta ropa, algo que ponerte? Muchos, la verdad, hasta buscan saber, ay, es que no, como que esto, mejor así, mejor en short, mejor en, pero mejor tenis blanco, no, mejor azules. ¿Y cuándo hemos dado gracias a Dios por todas esas bendiciones? Es tan rutinaria ya nuestra vida que nos preocupamos por qué proveer a la casa, porque tenemos que limpiar la casa, porque tenemos que hacer tal o cual actividad, que nos olvidamos de los hijos. Nos olvidamos de los hijos y no oramos por ellos. Les he compartido. En casa tenemos los lunes una hora en que nos sentamos todos. No les voy a decir que está la Biblia, pero sí la Biblia electrónica, en la que nos ponemos a leer por lo menos un capítulo de la Biblia. Y orar. Orar por los planes de los hijos. Orar por lo que Dios nos da, dándole gracias, diciéndole al Señor que queremos que nuestro hogar sea bendecido, diciéndole al Señor que queremos que nuestra vida sea bendecida y que buscamos siempre al Señor que sea el que gobierne nuestras vidas. Siempre que tenemos, cuando alguien nos dice o nos da una orden, ¿qué es lo que generalmente es nuestra reacción? Un rechazo. No nos gustan los cambios. No nos gusta que nos cambien o nos muevan nuestro punto de confort.
Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás dispuesto a que Dios obre en ti, eso va a cambiar. Y si te van a decir algo y te van a cambiar y vas a hacer otra cosa, vas a ser de bendición. Y tú vas a ser bendecido. ¿Qué crees que era para mí más fácil? ¿Estar ahí atrás sentado escuchando la prédica? ¿O estar acá estudiando toda la semana y leyendo y orando y buscando los mensajes que tiene la Biblia para poder compartir? Y leyendo mucho a pesar del trabajo y de todas las actividades. Es más cómodo llegar y recibir la bendición de Dios. Es hermoso ser ministrado por la palabra de Dios. Pero Dios te dijo que vayas ¿a dónde? A ser discípulos. ¿A cuántos en esta semana les han hablado de Dios? Alguien que me diga si alguien hay. ¿Tú, Leti? Gracias a Dios. ¿Tú, mi hermana? También. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus vidas. 3 de muchos que estamos aquí. ¿Sabes por qué en mi trabajo anterior no me querían? Porque yo les he hablado de Dios. Y es que Dios te quiere bendecir. Mira, Dios tiene un plan para ti. Me decían que era del equipo contrario porque no soy católico. Y cuando me dicen del equipo contrario me acordé de los del fútbol de hace poquito. ¿Todos por un equipo o todos contra ese equipo? Porque no eran favoritos del otro equipo. Y muchas veces nos vamos a encontrar con ese rechazo. Pero ese rechazo Dios lo va a bendecir en tu vida, porque estás trabajando para Dios y dice que no hay nada que des en el nombre de Dios que no sea bendecido. Ni un vaso de agua será dado en el nombre de Dios que no sea bendecido. Aprende a hacer todo como para Dios, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Y en vez de que te digan, hazlo así, tú busca cómo hacerlo mejor. Los hijos como tal son una gran bendición en nuestras vidas. Ellos traen gozo a nuestros corazones y nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Los hijos también son una inmensa responsabilidad. Debemos amarlos, cuidarlos, velar por su bienestar y guiarlos en el camino del Señor. Ese es uno de los regalos más preciados que podemos dar a nuestros hijos, es hablarles las palabras de bendición de Dios, no etiquetarlos, no tacharlos. Tú puedes si crees en Dios. Tú puedes y confías en Dios. Tú puedes y cambias tu forma de pensar en que no puedes, porque Dios sí puede en ti, sí te puede cambiar. Hay una oración pastoral que me encanta, en número 6, 24 al 26. Generalmente el pastor tuvo un tiempo aquí orando por todos y cada uno de nosotros al terminar el mensaje que decía: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. ¿Ya habían analizado esa oración? Lo hermoso que es. Es una oración hermosa. Imagínate que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que la gente que te vea que eres diferente. Que la gente que te vea que tienes amor. Que la gente que te oiga hablar, que escucha que hablas con palabras de amor, con palabras de aliento, con palabras de exhortación, no tachando, no rechazando. Eso hace el cambio en todos y cada uno de nosotros. Dice la versión Reina Valera: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy del Señor, yo soy de Jehová. Y el otro se llamará
del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, Rey de Israel. Dios va a derramar mucha bendición sobre tu vida cuando aprendas a amar, cuando aprendas a dar ese amor a los demás, cuando aprendas a exhortar a tus hijos con amor, no con ira. Porque ¿qué pasa generalmente cuando reprendes a tu hijo? Te dije que hicieras esto. Otra vez. Y van a estar batallando con el charco. Y cuando los confrontas, se te llegan a enfrentar. Te llegan a retar. Te llegan a hacer que pierdas tus casillas y empieza el choque. Y lejos de un entendimiento y una bendición, va a haber un conflicto. Oye, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que quiere Dios de ti? ¿Sabes que si obedeces Dios te va a bendecir? ¿Cuál es la promesa que Dios dijo? Honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán sobre la tierra. Hermoso, ¿no? Que puedas honrar, que puedas decir, ella es mi padre, que puedas decir, ella es mi madre, que con gozo y crecimiento en el Señor puedas dar gracias a Dios, porque fue una bendición para tu vida, bendijeron tu vida, no te tacharon. Cuando yo me enfermé, mi madre me dijo, pues de modo, si Dios quiere te vas a ir. Cuando me accidenté, los que han escuchado mi testimonio, si Dios quiere, tal vez vuelvas a caminar. Mi madre declaró en fe, si crees, vas a sanar. Si crees en Dios, lo vas a lograr. Yo libré la leucemia. Yo libré la fractura de la columna. Y estoy aquí, de pie, dando gracias a Dios, sirviendo. Cada que el pastor me dice, ayúdame en la clase, ayúdame en esto. Me ayudaron con los hermanos en tal sepelio. Gozoso rojo. Te los he dicho. El primer bendecido al servir a Dios es uno mismo. Porque tengo la oportunidad de leer su palabra. Porque tengo la oportunidad de compartir lo que Dios quiere para tu vida. Porque tengo la bendición. Como decía ese canto, Dios está aquí. Y si Dios está en ti, nada te faltará. El Señor te ama. Créelo, pero créelo con fe. Que tu esperanza no se debilite. Les comentaba de la semilla de mostaza. Ese pedacito de semilla que es, así de grande tiene que crecer tu fe para que tú hagas un milagro, para que tú creas que si dices montaña, quítate de aquí, échate para allá, la montaña se va a mover. Amén. Y les expliqué la palabra. Te los compartí. No hablamos de una montaña física, hablamos de eso que estorba la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Qué estorba? ¿Qué está estorbando en tu vida? Para que Dios derrame bendición sobre ti, para que Dios derrame bendición sobre tus hijos. Una maldición. Y hablamos de una maldición generacional hace tiempo. Dios las rompe, Dios las echa fuera. Como yo cometí un error, ¿todos van a cometer el mismo error? No. Dios puede cambiar todo eso. Y ese error que tú cometiste, Dios lo echa fuera. Dios llamó a todos sin excepción a servirle. Tú eres el hijo de Dios.
Si tú no has aceptado a Dios, me gustaría que lo aceptes. Y te invito a que hagas una oración conmigo. Vamos a orar todos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque día a día te muestras grande, amoroso, bondadoso en nuestras vidas, Dios. Y te ruego en este momento, Padre, que si hay alguno aquí que no te haya aceptado en su corazón, alguno que no te conozca, que declare estas mismas palabras. Padre Celestial, te pido, Señor, en este momento, que tú me perdones, que tú perdones mis pecados. Y quiero declarar únicamente, Señor, que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Que tú limpies mi vida, que tú me cambies, que tú pongas en mi corazón esa disposición a amarte, a aprender de ti y a servirte. Te ruego, Señor, que así como tu promesa que dice que con uno de tu casa los demás serán salvos, tú úsame, Señor, como ese instrumento en tus manos para que los demás escuchen tu palabra. Permíteme aprender de ti y que ese amor crezca en mí, que ese perdón crezca en mí, que aprenda a orar y a clamar a ti, Señor, para que sea de bendición para todos aquellos que me creen. Te ruego, Señor, todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente, Amén. pero más a sus hijos, Gloria a Dios. porque por ellos estamos aquí, por esa gran misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor